El bien hace poco ruido y el ruido hace poco bien. Eso me parece a mí que ha sido para mí también pues una norma de vida. Yo he procurado hacer poco ruido porque creo que el ruido hace poco bien. Nunca callar lo que debes decir y nunca decir lo que debes callar. Don Julián, muchas gracias por recibirnos en su casa. No, las gracias tengo que dárselas yo, porque se acuerdan, yo no sé cómo ni por qué, de un obispo ya viejo, retirado, emérito, y además porque vienen a casa. De modo que muchas gracias, y yo creo que es bueno comenzar esta conversación con un café, si usted le place. Se lo agradezco mucho, si soy cafetero, yo lo tomo con un poquito de leche, no sé usted. Bueno, pues con café con leche entonces. Si me permite, le sirvo un cafetito. Muchas gracias. Bueno, un obispo emérito, un obispo viejo, dice usted, seguro que de espíritu joven, pero ¿cómo ve la vida un hombre desde la atalaya, un hombre nacido en 1933? Exactamente, sí, 1933. Pero miras para atrás y dices, pues será posible, no te das cuenta. Dice la Biblia que la vida es un soplo, la vida del hombre es un soplo, y es verdad, una sombra que pasa, y así la ve uno, también es verdad. Parece mentira, pero es verdad, así. ¿Ha sido feliz? ¿Es feliz este soplo de vida? Bueno, pues en lo que se puede ser feliz, efectivamente. Yo tengo una vocación, la he tenido, he procurado ser fiel a ella, y bueno, soy humano también, con mis defectos y con mis fallos, evidentemente. Eso es así y hay que asumirlo. Pero en definitiva, bueno, pues yo estoy muy agradecido a Dios porque me ha llamado y porque, a pesar de todas las dificultades que ha habido en el camino, he podido mantener la vocación con mucha alegría, con mucho gozo, y como la vida es, con sus momentos de sufrimiento y sus momentos de gozo y de alegría y de satisfacción. Así es, yo estoy muy contento y muy agradecido a Dios por la vida que me ha dado y por el acompañamiento que he sentido siempre de su presencia en mi vida. Nunca solo es una sola causa en un fenómeno tan complejo como el posconciliar, de la desbandada en vocaciones, pero decía Ratzinger que entre ellas podría estar una determinada hermenéutica del concilio, una manera de interpretar el concilio quizá desde la ruptura más que desde la continuidad. No sé cómo ve usted esto. Yo creo que tiene razón. Según mi opinión también eso ha influido. Es evidente que el concilio se celebró en un momento ya de tensión, incluso dentro de Roma. Yo estaba allí cuando lo anunció el Papa, después ya no, cuando comenzó el concilio, pero hubo primero una sorpresa y luego, cuando comenzó el concilio, ya dentro de Roma había grupos que estaban influyendo desde fuera en los conciliares para que, bueno, pues hicieran ciertas cosas que después los conciliares pues la recibían y discernían y aceptaban lo que creían que tenían que aceptar. Pero yo creo que ahí comenzó precisamente ese problema posconciliar. Pablo VI, con mucha ilusión, continuó el concilio, lo terminó, pero después del concilio muy pronto se llevó una decepción tremenda. De modo que él incluso llegó a decir una vez, no, esto no es así, que no es así, porque veía precisamente la desbandada que había en la Iglesia. Había soñado con una Iglesia primaveral, decía él, una primavera de la Iglesia, y nos encontramos pues, con un invierno, con una Iglesia que está pues causando pues ese dolor. Mucho le costó a Pablo VI todo ese posconcilio que él lamentó, hasta que llegó a decir una vez que parecía que había entrado en la Iglesia el humo de Satanás,
lo cual pues también causó gran impresión en algunos y rechazo, de modo que sí, yo creo que efectivamente. Y no sé por qué se ha causado eso, porque el concilio, el mismo concilio, dice que es una continuidad de los anteriores. Entonces, que haya una ruptura, pues yo no lo comprendo tampoco. Benedicto XVI pues ha insistido mucho en eso, precisamente. Y es lo que él cree, lo que ha dicho y lo que ha escrito. Hablando de Ratzinger, de Benedicto XVI, aquellos años en los que usted estuvo en Roma como asistente, ¿verdad?, en la curia general de los agustinos, le sirvieron, entre otras muchas cosas, para encontrarse providencialmente con él. ¿Compartió algún café, como esto estamos compartiendo, no? Así es. Yo era entonces consejero general, estaba en Roma de consejero, y el padre general en un momento determinado me llama y me dice: oye, Julián, que quiero que vayas a una reunión que vamos a tener con el prefecto de la congregación. Entonces Ratzinger era el prefecto, no era todavía papa. Y yo le digo: bueno, pero ¿cómo voy a ir yo? Si es una reunión que me ha dicho usted que es para generales, yo no soy general. Y se lo decía esto también porque yo tenía no conocía para nada a Ratzinger, pero sí oía lo que hablaban de él. Y bueno, yo tenía cierta prevención. Digo: ¿dónde me manda usted? Bueno, pues acepté y fui. Y le puedo decir que ahí es cuando yo conocí a Ratzinger, en esa reunión. Era una reunión de provinciales. El objetivo de la reunión era arreglar la situación de los sacerdotes religiosos que se habían salido de la orden y vivían por su cuenta de cualquier manera. Entonces estaban los generales con el Papa, y yo les acompañé. Y en primer lugar ya la invitación, cuando entró en la sala y me saludó, yo le dije: yo no soy el padre general, soy un consejero. No se preocupe, adelante, bienvenido, agustiniano, sí, agustiniano, oh, San Agustín, bueno, y ya me tranquilizó a mí también. Y luego comenzó la reunión y es ahí cuando yo conocí a este hombre. Hubo un par de generales que a mi modo de ver fueron un poco, no sé cómo decir, insolentes, yo creo. Y la respuesta de Ratzinger para mí fue ejemplar. Sereno, tranquilo, no se inmutó para nada. Les dio una lección y un repaso de arriba abajo que les dejó caos, y con una amabilidad. Y yo digo: bueno, decía yo para mí, pero este es el hombre Kaiser, el tremendo alemán, duro y terrible. No lo vi por ninguna parte. A mí, yo lo que descubrí de él aquel día fue la amabilidad y la claridad de sus ideas, porque puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con sus ideas, pero las ideas de él eran clarísimas. Y vamos, no me parecía un alemán, porque el alemán normalmente para nosotros es mucho más complicado, ¿no? O sea, una inteligencia extraordinaria y también pues eso, un carácter humilde, sencillo, sincero. Y bueno, desde entonces pues comencé yo a leer sus libros. Mucha gente que nos estaría viendo no conocerá tan bien a San Agustín. Si tuviera que decirle lo específico del carisma agustiniano, ¿cómo son ustedes? ¿Qué les caracteriza a ustedes? Bueno, a nosotros la unión y la comunión de vida. Es una comunidad, como dice San Agustín, en la regla, el primer punto de la regla es la vocación para vivir unidos y unánimes, no solo para vivir juntos, sino para vivir unidos con una sola alma y un solo corazón hacia Dios. Eso es lo que pide San Agustín, y ese es el centro de su vocación y de los agustinos, claro. Vivir en comunidad, vivir en unión, en comunión, unidos, no simplemente estar unos al lado de otros, sino compartiendo la fe y viviendo la fe y la unión. Esa sería
la característica de los agustinos, unidos en comunión hacia Dios. Vamos a dar un salto atrás con la posibilidad que nos permite la tele. Vamos a irnos a 1933, pueblecito pequeño, Sitrama de Tera, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Cómo es ese pueblo? Sitrama de Tera, pues un pueblecito pequeño de 600 habitantes. Tenía cuando estaba yo allí de niño. Un pueblecito pequeño, pero muy lindo. Tiene un río, que es el río Tera, que entonces en aquellos tiempos traía un agua clarísima, de tal manera que allí bebíamos, la gente del pueblo iba a buscar el agua al río. Eso ha desaparecido, desgraciadamente, no se parece nada. Pero es un pueblo pequeño con sus huertas, tiene unas huertas, tiene agua, que precisamente a través del río, bueno, pues hay caños que pueden regar el pueblo, y tiene monte, de modo que es una maravilla de pueblo, efectivamente. ¿No se nos enfría el café? Pues sí, yo creo que es momento de tomar café, ¿eh? Sí, sí. Bueno, podemos seguir hablando. Mientras le da el primer sorbo al café, ¿cómo se llamaban sus padres y qué recuerdos tiene de ellos? Mi padre se llamaba Clemente, mi madre Daniela, gente buena, humilde, sencilla, y que yo no podré olvidar jamás de los dos. Mi madre era modista, se dedicaba a la costura, y mi padre pues a ayudar a mi suegro, a su suegro, que era mi abuelo, que era herrero, y mi padre pues era labrador, los padres de él, los otros abuelos míos, labradores. Y yo tengo una sola hermana, somos dos, la hermana y yo. Y eso podía ser pues una dificultad para que no me aconsejaran ir allí a los frailes, abandonarles. Pero no lo fue. Mi padre y mi madre me dijeron siempre: mira, hijo, tú sabes quiénes somos y cómo estamos, pero tú sigue tu vocación. La única preocupación nuestra es que efectivamente, si sigues esa vocación, sea una vocación verdadera. Y si es así, ánimo y adelante. Es un ejemplo para mí. Y luego también la conducta, el comportamiento de ellos para mí fue siempre ejemplar. De modo que yo en ese tiempo, lo he pensado muchas veces, he tenido la familia, que me ha inculcado desde el primer momento pues la fe, ¿no? La familia, el sacerdote del pueblo y el maestro. Eran las tres entidades unánimes que nos educaban. Por ejemplo, en la escuela. Íbamos a la escuela y si un maestro entonces, el maestro te castigaba porque te comportabas mal, si ibas a casa, que no se enteraran tus padres, porque la respuesta era: por algo te habrá castigado, seguramente que lo mereces y ya sabes cómo tienes que comportarte. Todo lo contrario de ahora. Ahora, según me dicen, un niño se queja a sus padres cuando va a casa porque el profesor le ha hecho no sé, y los padres van a quejarse era otra cosa, otra manera. Está usted dando un plan sencillo, no sé, dentro de la complejidad del fenómeno también, para pastoral vocacional, ¿eh? La familia, el maestro, el sacerdote. Sí, era la misma, sí. Eran los tres que te llevaban por el mismo camino: educación y también pues el interés de tu vida cristiana, ¿no? Que era lo que se vivía entonces en el pueblo. De modo que, bueno, agradecido a Dios por todo eso. Y ahí nació mi vocación, y ahí ya comenzamos en el seminario y después la carrera normal. Era muy niño cuando llega al seminario, ¿no? ¿Cuántos años? 12 años. Entonces era eso así. Conmigo se
se examinaron en la casa del párroco, otros 3 o 4, ya no me acuerdo, y yo me examiné primero con un maristas, pero yo cuando me enteré que no celebraban misa dije que no, que yo no quería. Mandaron varias cartas, que no. Y después fue un agustino y efectivamente hizo lo mismo, pero ya con él dije que sí y ya me fui. Hasta el sacerdocio, que fue el año 58, 13 de julio. Intuyo por eso que ha dejado caer, ¿no?, de dar misa, como se decía antiguamente, que su vocación está estrechamente ligada a la Eucaristía. No sé qué importancia ha tenido y sigue teniendo la Eucaristía en su vida. Es fundamental para el cristiano y no digamos para el sacerdote. Es clave y fundamental. Por eso, pues, tenemos oración en las comunidades de la Eucaristía, mañana y tarde o mañana y noche, y un sacerdote pues tiene que estar precisamente unido a Jesús en toda su vida. Y a mí se me ha quedado, leyendo el Evangelio, una frase que me ha hecho pensar mucho y que yo creo que es fundamental para los sacerdotes. Sin mí no podéis hacer nada. Y el que no está conmigo desparrama. Entonces, la vocación sacerdotal exige la unión con Cristo. Es Él el que hace la obra de la misión, a través nuestro, a través del hombre humano. Pero si no nos unimos a Cristo, Él mismo lo dijo en una parábola: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El sarmiento está unido a la vid para que dé fruto. Y si no está unido a la vid, no da fruto. Así que yo creo que la unión con Cristo, más que nada, es necesaria en un sacerdote. Sin eso podemos hacer muchas cosas, ir a muchas partes, como estamos ahora. Estamos ahora en un clima frenético de idas, de venidas, de reuniones telemáticas, presenciales. No paran nada. Mira, yo estoy aquí con mis hermanos y les digo, os admiro, no tenéis tiempo para respirar, porque les veo que van, vienen todos los días, a todas horas, telemática con todo el mundo, con Filipinas, con toda Latinoamérica. No tenéis un tiempo para respirar. Entonces, os admiro, pero me queda siempre el interrogante. ¿Dónde están los frutos de tanto trabajo? Estamos sin vocaciones en España, no hay vocaciones, en España y en Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque más esfuerzos los hermanos no pueden hacer, yo creo. Pero algo está pasando que no surgen vocaciones, a pesar de todo el esfuerzo. Aquel niño de 12 años es en buena medida un niño de posguerra, no sé qué, de la gran herida de la guerra civil, ¿no?, española. ¿Qué conciencia tenía un niño de 12 años de lo que estaba pasando a su alrededor? Pues nada, yo diría que muy, muy limitado. Pues yo recuerdo de niño lo que vivíamos en el pueblo, cuando venía un militar o iba un militar del pueblo. Lo único que recuerdo es cuando tomaban una ciudad, por ejemplo, los nacionales, pues en el pueblo había una radio, solo una. En el bar. En el bar. Y allí íbamos todos a pegarnos a la ventana, a ver, no oíamos más que el ruido. Y luego tocaban también las campanas. Y es lo único que recuerdo yo de la guerra civil. No tengo idea de nada, pero tú verás. El 33 tenía 3 años cuando estalló la guerra y 6 cuando terminó, pues digamos tomando un café. Le ordenaron obispo el día de su cumpleaños, cumplía 56 años, ¿no? ¿No tiene la tentación un obispo de decir que no cuando se lo propone, no? Tentación. Yo hice todo lo posible y lo imposible por no ser obispo. Se lo puedo asegurar. Nunca, ni se me había pasado por la imaginación. Estoy en Roma de consejero provincial y cuando iba a terminar los 6 años se presenta un día el nuncio del Perú en casa. Me llama, no me conoce para nada, yo tampoco, que el Papa quiere que usted sea obispo. ¿Qué dice? Obispo, imposible, yo no puedo ser. Lo siento mucho, dígale al Papa que yo no puedo ser obispo, que no.
bueno, estuve discutiendo con él un rato, con el nuncio, y me dice, bueno, pues entonces mañana va usted a la congregación de propaganda de la fe a hablar con el cardenal, que es el que preside eso, que era entonces Tonco. Efectivamente, que no quiero nada, no, vaya a hablar con él. Bueno, pues tuve que ir, fui a hablar con él y la misma historia, que queremos que sea usted obispo. Pero ¿cómo va a ser yo obispo si ni siquiera he estado en una parroquia? Yo no había estado en una parroquia nunca. Puse 1000 razones, que no puedo, que no quiero, que no puedo. Y de Iquitos, yo voy a Iquitos de misionero, pero ahora mismo, pero no de obispo, no. Bueno, estuvimos ahí discutiendo un rato, él que sí, yo que no. Ya después de un rato, saca del cajón unos papeles, lea. Ya estaba yo nombrado obispo por el Papa, Juan Pablo II. Digo, bueno, si me dice esto al principio, pues evitamos estar aquí 2 horas discutiendo usted y yo. Y así fue, o sea, sin enterarme. Ha nombrado Iquitos. ¿Qué es Iquitos? ¿Dónde está? ¿Cómo es su gente? Para la Iquitos gente que nos está viendo. Está en plena Amazonía peruana, en el noroeste del Perú. Y el vicariato de Iquitos pues está en una zona plana, toda la Amazonía, ¿no? Con una cantidad enorme de ríos, entre ellos el Amazonas, que es el río más caudaloso del mundo, ¿no? Nos lo confió a la orden, y después la orden a la provincia de Filipinas, León XIII, en el año 1900. Era un vicariato entonces, San León del Amazonas se llamaba, de 360.000 kilómetros cuadrados. 360.000 kilómetros cuadrados en plena selva, sin una carretera y solo ríos y chacras. Bueno, después el año 21 ya se separó una parte y luego al año 45 otra división a cargo de los franciscanos de Canadá. Y entonces ya quedó reducido el vicariato a 100.000 y pico kilómetros, pero sin una carretera y sin nada. Ahí es donde yo llegué, a ese vicariato, 100.000 kilómetros y pico. Sin carretera, ¿le imaginamos en canoa? Sí, claro, en canoa, en lanchas, como podías. Pero yo pensaba en los anteriores, que tenían triple de espacio y menos medios todavía, claro, en 1900. Entonces aquellos hombres que iban con hábito negro, con un calor grande, porque ahí es trópico, o casi del Ecuador. Y he pensado muchas veces en los pobres hombres que iban con su canoa por el río, visitando los pueblos, los caseríos. ¿Cómo pudieron vivir aquellos hombres así? Imposible. Ahora se ha mejorado, pero no mucho. Hay una única carretera que en ellos, estando yo allí ya, pues no sé, hará 15 años o 20, de Iquitos a Nauta, que es la otra ciudad más grande. Iquitos tendrá unos 75.000 habitantes, no 700.000 habitantes, no menos. Y la otra tendrá unos 20.000 más o menos, Nauta. Bueno, pues ahí han hecho una carretera hace pocos años, y es la única. Lo demás todo es río. ¿Y aquella gente cómo es? La gente que pues ha dejado allí. Una gente allí. muy sencilla y muy buena, y tienen poco, pero se conforman con poco, los ves muy felices, muy distintos de nosotros, pues son muy acogedores también, y todo lo que tienen lo ofrecen, aunque tengan poco, y viven con mucha pobreza, pero con una gran alegría. Yo recuerdo las misas, cuando íbamos a misa, que por cierto se llenan las iglesias, cantan. Cuando venía después aquí yo de vacaciones y iba a decir misa a algún sitio, me parecía que estaba en un funeral. La Iglesia de unión y participación, unidos en la diversidad de carismas, de culturas, de temperamentos, de estilos, hundidos nuestros anhelos en un mismo amor, un mismo espíritu, una misma fe y una misma esperanza.
es un pueblo muy cariñoso que no puedes olvidar nunca. Cuando vienes aquí, pues extrañas, evidentemente, el español, somos mucho más reservados. Más, pues... Nunca es obra nuestra solo, ¿verdad? Pero si echa la mirada atrás y piensa en el legado, no sé, qué orgulloso estoy de aquello que hicimos allí. ¿De qué sería, si echa la vista atrás? Bueno, nosotros en Iquitos tenemos, cuando yo llegué allí, claro, como cualquier obispo, naturalmente, cuando le confían una iglesia, pues ve la situación del clero, la situación del pueblo, qué es lo que falta y qué es lo que conviene mejorar. Esa fue mi primera pregunta. Entonces, yo vi que había 3 cosas que me urgían. El primero, el plan pastoral, que llamamos de iglesia de comunión y de participación. Y en ese plan pastoral le puedo decir que los protagonistas son precisamente los laicos. Han cogido ese plan pastoral con más interés, más entusiasmo que los sacerdotes y los religiosos. De verdad, ha sido para ellos una gran alegría y está dando muy buenos resultados. Tenemos 26 parroquias, 3 fuera de la ciudad, pero sobre todo las de la ciudad es donde más fácil se puede reunir la gente porque está más centrada, claro. Y ya hay una comisión que está programando ese plan pastoral todos los años. Después, el segundo tema era las vocaciones sacerdotales. Había muchos religiosos sacerdotes, pero yo veía que ya eso se acababa porque de aquí, que España era la que mandaba siempre los repuestos, digamos, ¿no? Los sacerdotes, no hay nada que hacer. Entonces, esto así no puede ser. Vamos a hacer un seminario nativo de allí. ¿Para qué? Pues para que surjan sacerdotes. Y efectivamente lo inauguramos, si no recuerdo mal, el año 96. Y han salido de ahí ya 10 sacerdotes tenemos hoy. El otro tema que me preocupaba era el de la vida contemplativa. Un problema también serio y grave que, a pesar del concilio, porque el concilio lo recalca y dice que es necesaria la vida contemplativa porque es la vida más necesaria en la Iglesia, la que tiene más importancia, que es la oración. Entonces aquí necesitamos vocaciones, necesitamos misioneros. Bueno, ¿cómo? Pues orando. Pedid y recibiréis. Y entonces hice también el monasterio de vida contemplativa. Allí están, son 15 religiosas, y ciertamente me costó mucho porque hace falta mucha plata y yo no la tenía. Tuve que estar pidiendo por todas partes, tanto para el seminario como para el monasterio de vida contemplativa. Y bueno, lo he visto ahora y también pues estoy muy contento y muy satisfecho. Creo que eran los 3 sueños cuando yo llegué allí. Plan pastoral, iglesia de unión y participación, de comunión y participación. Seminario, para que salgan sacerdotes, que es el semillero de las vocaciones. Y vida contemplativa, que es el corazón de la misión. Hoy todas las parroquias, que son 26 en todo el vicariato, todas tienen sacerdote, párroco. Y eso pues es una satisfacción y un desafío también, porque de aquí, que era de donde se nutría aquello de misioneros, no podemos esperar nada hoy. Lo ha dejado caer don Julián, pero la vuelta a España supone un pequeño shock, ¿no? La tierra de misión, dicen, somos ahora nosotros. Bueno, pues tierra de misión, dice. Sí, mire, ya hace muchos años ya que se dijo eso de Francia. Francia, país de misión, ¿no? Francia y país de misión. Yo creo que también aquí es en España hoy día un país de misión. ¿Por qué? Yo me acuerdo de esto, lo que me dijo un día en una conversación que tuve con Ratzinger, lo que estaba pasando en el mundo. Entonces él había publicado aquel libro... El informe sobre la fe. El informe sobre la fe. Entrevista. Sí, aquella entrevista.
Aquel día me dijo, mire, lo que pasa, a mi modo de ver, es esto, que Dios ha desaparecido del mundo. El mundo sin Dios, y lo dice el concilio, el mundo sin Dios se oscurece. ¿Por qué? Porque le falta al hombre el fundamento de su obrar. El hombre es independiente, es libre, pero es una criatura de Dios. Entonces esa de independencia no se puede evitar. Y cuando el hombre se queda sin Dios, o obra como si Dios no existiera, que es lo que está pasando en muchos sitios, como si Dios no existiera, entonces al hombre le falta el fundamento, la norma de vida. Sin Dios, y recordaba a Dostoyevsky, ¿no?, que dice, sin Dios todo es posible, sin Dios todo es posible, y es verdad. Yo creo que la clave de lo que está pasando hoy en el mundo, y también en España un poco, es esa falta de Dios, de la presencia de Dios. Dios debe ser, como creador de la criatura, pues lo más real para el hombre. Y ahí está el fundamento de la vida del hombre. La enfermedad más grave del mundo hoy es la falta de verdad. No importa la verdad, lo que importa es el utilitarismo, lo útil y el éxito, a cualquier precio. Y si no hay verdad, no hay justicia. No puede haber justicia. Si no hay verdad, no puede haber verdadera dignidad. Y eso yo creo que es lo que nos está pasando en España y en Occidente en general. Una pena. Insiste mucho el Papa Francisco en la relación entre generaciones, ¿no? ¿Qué familia le queda? ¿Tiene sobrinos, nietos? ¿Qué contacto tiene con las generaciones más jóvenes? Bueno, yo ahora nada, ya estoy aquí retirado y bueno, no tengo con los jóvenes. Antes de la pandemia, pues yo colaboraba en la iglesia, aquí en la casa, ¿no? Pero desde la pandemia estos me miman y me dicen, no, un viejo ya, estoy ya retirado de las... Pero bueno, tengo a mi hermana que ya nada, tengo a mi sobrina que sí, efectivamente, ella cuida su vida cristiana y les ha inculcado eso a los hijos. Tiene 2 hijos, uno es arquitecto, está trabajando aquí en Madrid, y la otra está en Londres, tiene 2 niños, está casada con un francés, y bueno, pues conservan esa fe que han recibido en la familia. Pero después yo ya no tengo contacto aquí con la juventud, como le digo. Y quiere marcar el segundo. Vamos a ver si Madrid puede hacer lo propio. Balón para Solari, juega para Roberto Carlos. Largo Roberto por la izquierda de la banda. En la frontal para la final, vamos Susu. Empalmó Susu. Entre los hobbies le gusta el fútbol, es usted futbolero y además del Real Madrid como yo. ¿Y cómo se ha enterado usted? Efectivamente. Yo soy me ha gustado el fútbol, aunque soy pequeño, pues me gustaba jugar. Me jugaba de interior allí, bueno, gozando como joven. Me ha gustado siempre el fútbol. Y del Real Madrid, ¿por qué? Bueno, pues una cosa que se explica cuando éramos jóvenes estudiantes en el seminario. Unos eran de León, otros eran de Zamora, yo era de Zamora. Bueno, y resulta que entonces nos enterábamos de quienes jugaban en un partido, en un equipo y en otro. Y en el Madrid estaba un zamorano, no sé si usted ha oído hablar de él, Joseito, que jugaba con Di Stéfano, con Puskás y con no sé quién más de todos esos. Le he oído, no les tengo en cromos a estos todavía, pero le he oído. Bueno, sí, pues sí. Joseito era zamorano y entonces yo, zamorano también, pues José. Así comenzó mi afición por el Madrid y ya continuó después. Había otro de León que era compañero de estudios, que era del Barça, del Barcelona. ¿Por qué? Porque en el Barcelona jugaba César, un jugador que era delantero centro, famoso, muy famoso. Él del Barça, yo de Zamora. Y discutíamos entre nosotros quién era el mejor equipo. Le he visto muy informado, aunque diga que no tenga contacto. No sé qué ve, no ve la tele solo el tiempo, pero ¿por dónde se informa? ¿Lee? Bueno. ¿Escucha la radio? Sí, vamos, escucho la radio, pero ¿sabe lo que hago? Yo escucho la radio 5 minutos. Las 11, a las horas. Canarias. Porque en las horas, en esos 5 minutos da toda la información. Después todo son chácharas y cosas que no me interesan. Y normalmente cada hora, si puedo, vamos, depende de dónde esté, pues lo pongo para informarme un poco de lo que está pasando en el mundo, que es, por cierto, muy lamentable.
¿Y es usted un gran lector que tiene sobre la mesilla de noche? ¿Qué está leyendo ahora? Pues bueno, tengo varios libros ahí y he sido siempre un fanático de libros. He llevado muchas desilusiones cuando he comprado alguno que creía que iba a tener y después veo que no merece la pena. Pero bueno, ahora tengo Una vida de Ratzinger, que es un tomazo enorme, ¿no? Estoy leyendo de él tengo muchas cosas. Y después, bueno, pues que me han regalado algún libro, por ejemplo, el de Rajoy, que ha publicado una política para adultos o algo así, ¿no? Y el otro día también me regalaron uno de Lutero. Una herejía de Lutero. Lo tengo encima de la mesa. Y libros y las revistas que están ahí a la vista también, la Eclesia, Vida Nueva, etcétera. Les he hecho un repaso. Y el periódico, pues que leo a veces, aquí tengo dos con mucho contraste, unos con otros. Usted lee en una cosa y en la otra la contraria. Pero está bien informarse también. Siempre me ha gustado leer, no solamente la parte, digamos, de la fe, de la Iglesia, sino también los que atacan a la Iglesia y por qué la atacan. Siempre he tenido esos libros y los tengo todavía, sí. Informarme de las opiniones, por si algo tienen de verdad, naturalmente, porque la verdad es ojalá pudiéramos todos ser respetuosos con la verdad, porque es la que nos puede garantizar también una vida honesta y honrada. Sigue caminando a su edad, que saca tiempo todos los días para pegarse unos paseos largos por aquí, por esta zona del norte de Madrid. Bueno, sí. Normalmente, después de desayuno, me doy una vuelta de 1 hora, más o menos. Me salgo por aquí, o bien por Arturo Soria, o bien por la otra zona me voy hasta la Plaza Perú, y de la Plaza Perú regreso por aquí, por Arturo Soria, para casa, la hora. Y después por la tarde, pues no sé, una media hora más o menos también, si es posible. Para no entumecerse, porque si no ya se entumece el organismo y cada día pues estamos más. Lectura, paseos, música, ¿es melómano? ¿Le gusta la música? Música, me gusta la música, pero la música clásica. No me gusta esta música moderna de los pop y toda esa historia. Cada vez que veo en la televisión algo de eso, quita eso. Quitamos esa y ¿qué ponemos? ¿Mozart? ¿De quién sí, es más? Es la que me gusta a mí, sí, la clásica, cualquiera de ellas. No tengo ninguno así preferido, pero la música clásica me gusta. También me gusta mucho la iglesia del Perú, de andina, la música andina. Tengo algún video ahí de esa música que es muy suave, muy tranquila, sí, muy... También me gusta. No quiero ponerle nerviosa, pero le pongo un poco más de café. Un poquito más de café. Muchas gracias. Para la recta final, así para no asustarle mucho. Gracias. ¿Cómo se imagina la vida eterna? Pues no dice usted nada, vaya pregunta. Por eso le he dicho lo del café antes. Es imposible imaginarse la vida eterna. El concilio, y es verdad, nos dice que la muerte es un misterio. La muerte del hombre es un enigma. Y es verdad. Pero nosotros nos agarramos a la fe, precisamente que es la fe la que ilumina ese misterio de la muerte. Y la fe es la que nos ilumina y la que pues nos evita caer en esa actitud de angustia, de dolor, de ansiedad, etcétera, la fe. Me acuerdo hablando de esto, Martín Descalzo tiene una poesía en la que dice: morir ya no es morir, morir se acaba. Morir es cruzar una puerta a la deriva y es encontrar lo que tanto se buscaba. O sea que el morir es un paso. Después de eso, ¿qué hay? Bueno, pues Dios, sé lo que decía Jesús, bueno, no os preocupéis que yo voy a prepararos moradas en el cielo, que mi Padre tiene en el cielo muchas moradas. San Pablo también habla de eso. Si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Y también decía él eso a los cristianos de Tesalónica y de Éfeso. Hay una morada que dejamos una casa terrena, pero Dios nos prepara una casa en el cielo. ¿Cómo es eso?
Isidro, no me lo preguntes porque no lo sé, no lo sé. Es un misterio, efectivamente. Pero es un misterio que para nosotros, los cristianos, se ilumina, como digo, con la fe, y entonces pues le quita a la muerte ese carácter que tiene de oscuro, de angustioso, de sobrecogedor, etcétera. Gracias a Dios. Decía San Agustín en una ocasión, dice, pues qué desgraciados son los que no creen en el más allá, claro, efectivamente. Entonces, para nosotros, la muerte es una llamada, es una despedida del mundo, pero es una llamada de Dios. Y nos encontramos con lo que nos dije de Jesús, venid a mí, todos los que estáis conmigo, venid a mí. Y eso es, por eso digo que es una llamada de Dios, que Dios nos llama. Nos ha creado para la vida, no para la muerte. Nos ha creado para compartir su vida, la vida divina. ¿Cómo será eso? Pues no lo sabemos. Yo no lo sé. Pero tengo esa fe y esa confianza en que efectivamente después de la muerte encontremos el abrazo de Dios, que es Padre y que nos abraza. Le diría que hasta el cielo si Dios quiere, pero le voy a pedir que deje la puerta entreabierta, porque hemos estado muy a gusto y tendremos que venir otro día a tomar otro café. Bueno, no, el gusto es para mí, el que se hayan acordado, como lo dije al principio, de este pobre obispo viejo y emérito, retirado ya también, y con mucho gusto. Las puertas están abiertas para cuando quieran, cuando ustedes deseen, y para mí será una satisfacción compartir con usted un café una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julián.